Muchas gracias al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación el día de hoy. Muy contenta de estar con ustedes. De hecho, el día de hoy he regresado, o mejor dicho, no el día de hoy, sino que a la fecha yo he regresado a la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ejerzo la defensa del Estado nuevamente. Entonces, bueno, he preparado unas diapositivas para compartirlas, para que pueda ser un poco más dinámica la clase. Voy a dar algunos ejemplos de la mayoría de la casuística de los procesos arbitrales que tenemos en las diferentes procuradurías o en el Estado, de los casos que se presentan en el día a día. Muy bien. Si me permiten un minuto, voy a compartir la diapositiva. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como ya lo ha señalado Ariana, pues el día de hoy vamos a hablar de las excepciones y defensas previas en el arbitraje. Y vamos a hacer una pequeña diferencia entre las excepciones y las defensas previas. Primero, con las excepciones, lo que buscamos las partes o la parte que plantea la excepción es que se concluya el proceso. Normalmente un proceso arbitral pues, puede emitirse un laudo parcial al momento que se decide sobre la excepción planteada por una de las partes. Ahora vamos a ver cuáles son las excepciones que se plantean en los procesos arbitrales. Lo que se pretende con las excepciones es cuestionar el aspecto formal del proceso, ¿no? Para que se concluya de una vez ese proceso. Diferente a las defensas previas, porque las defensas previas lo que se busca es la suspensión del proceso. En este caso, porque no se ha cumplido con algún requisito, ¿no? Y se tiene que, o en su defecto, se tiene que realizar determinados actos o condiciones previas antes de irse al arbitraje. Voy a poner un ejemplo para el caso de defensas previas. Cuando se plantea una defensa previa, por ejemplo, normalmente en los procesos arbitrales, ¿no? O en los contratos con el Estado, en algunos casos se plantea en la cláusula de solución de controversias, dice que antes de acudir al arbitraje se debe presentar una conciliación o, en su defecto, un trato directo. Entonces, en estos casos, pues, o incluso en los contratos del BID se maneja mucho esto, ¿no? Que estos son más o menos conocidos como las cláusulas escalonadas. Entonces, si es que yo no cumplo con uno de los requisitos previos, y entonces no podría ir a presentar una solicitud de arbitraje. Lo que hacen las partes es presentar una defensa previa, una cuestión, a efectos de que el tribunal, ¿no?, suspenda este proceso hasta que la otra parte cumpla con ese requisito. Digamos, si se ha previsto un acuerdo de trato directo y el demandante no ha presentado ninguna solicitud de trato directo a la entidad, ¿no?, entonces la entidad podría plantear una excepción, una defensa previa en estos casos. Y entonces hay que cumplir ese requisito y después continúa el proceso. Y una vez que continúe el proceso, ya la figura es distinta, porque de pronto durante este plazo que ha estado suspendido el proceso podría haber caducado, ¿no? Y entonces ahí se puede presentar alguna excepción de caducidad. Entonces, antes de presentar una solicitud de arbitraje, hay que cuidar de cumplir con los requisitos que establece mi cláusula de solución de controversias. Revisen los contratos, revisen la cláusula de solución de controversias y si es que ahí se señala que tienen que realizar ya sea un proceso de conciliación o un acuerdo de trato directo previo, entonces tiene que realizarse esto antes de ir al arbitraje. El acuerdo de trato directo no quiere decir que definitivamente vas a llegar a un acuerdo o incluso la entidad pueda no contestar, ¿no? Pero finalmente cumplen con ese requisito y después de demostrar que se ha cumplido con ese requisito, entonces dentro del plazo que establece la cláusula arbitral o en su efecto la normativa, se presenta la solicitud de arbitraje. Muy bien.
vamos a abocarnos ahora a los tipos de excepciones. ¿Cuántos tipos de excepciones, cuántas excepciones son las que se plantean normalmente en un proceso arbitral? Las que suelen presentarse con mayor, de pronto, regularidad, la excepción de incompetencia, que la vamos a abordar ahora de manera muy amplia, la excepción de caducidad, excepción de cosa juzgada, excepción de litispendencia y excepción de falta de legitimidad para obrar. Respecto a la excepción de incompetencia, he querido abordar un poco más porque esta es una materia de mucha discusión el día de hoy, porque incluso tenemos pues una serie de laudos que se anulan, porque los tribunales, o en su defecto, digamos, una junta de resolución de disputas, se ha abocado a una materia que no puede ser sometida a controversia, ya sea arbitral o de la junta de resolución de disputas. Y entonces, ¿cuáles son estas materias? Ahora las vamos a revisar. Muy bien. Con la excepción de incompetencia, cuando se plantea la excepción de incompetencia, ¿qué se busca? ¿No? Esta, pues, es una competencia objetiva, deriva de la ley y está establecido expresamente en la normativa, y en la ley es donde se ha establecido si efectivamente el tribunal arbitral que se va a abocar al caso, en su efecto, la Junta de Resolución de Disputas, hablando de contratos con el Estado, ¿no?, tiene facultades o competencia para abocarse a esa materia. En la medida que esta la determina, dice, esta deriva de la ley, en la medida que es esta la que determina cuáles son materias que es posible de someter a la jurisdicción arbitral. Y, de hecho, también se tiene que revisar los alcances del convenio arbitral, porque este es un elemento que se encuentra condicionado exclusivamente por la voluntad de las partes y está determinada en forma específica por los alcances que éstas hayan querido dar al pacto de sometimiento al arbitraje. Esto normalmente en los contratos con el Estado no se da porque la incompetencia o la competencia de un tribunal arbitrado en la Junta de Resolución de Disputas ya está establecida en la ley de contrataciones del Estado, ¿no?, y no en el convenio arbitral. Digamos, una entidad, un municipio, quiere que la Junta de Resolución de Disputas de pronto se aboque a resolver alguna controversia sobre adicionales. ¿Puede considerar esto en su convenio arbitral? Pues definitivamente no. Y en caso lo consigne en el convenio arbitral o en el contrato, de hecho, la norma que nos dice, todo pacto en contrario es nulo. Entonces, no es posible, incluso así, habiéndolo considerado en el convenio arbitral o en el contrato, no es posible de que se pueda someter a controversia ese tipo de materias. Y ahora vamos a revisar cuáles son. Para esto es importante analizar el artículo 45.4 de la Ley de Contrataciones del Estado actual. Y es que este artículo, pues, es básicamente el que se ha modificado, porque antes el decreto legislativo 1017, si recordaremos, también nos decía que no es posible someter a controversia la aprobación de los adicionales o deductivos. Pero con la modificatoria se ha incrementado un párrafo y vamos a leerlo ahora, que dice: la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales no puede ser sometida a conciliación, a arbitraje ni a la Junta de Resolución de Disputas. Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas por parte de la entidad o de la Contraloría General de la República, según corresponda, dice expresamente la norma, no puede ser sometida a conciliación, arbitraje ni a otros medios de solución de controversias establecidos en la presente ley, norma o reglamento, correspondiendo en su caso ser conocidas por el Poder Judicial. Y acá nos dice, todo pacto en contrario es nulo. Entonces, debemos tener en claro lo siguiente. No quiere decir que nunca se vaya a discutir estas materias, sino que se pueden discutir, pero en el Poder Judicial, no
dentro de una junta de resolución de disputas no se pueden someter a conciliación y no se pueden presentar, no se puede someter a arbitraje tampoco. Ahora, sobre esto se ha generado muchas discusiones porque hay muchos autores que han interpretado este artículo. Sin embargo, la forma en cómo la han interpretado discrepa de las salas comerciales, porque la segunda sala comercial pues tiene una apreciación distinta a cuál es la competencia de los árbitros respecto a esto. Por ejemplo, vamos a hacer una lectura detallada de este artículo, y es que de acá parte básicamente la competencia o incompetencia de las materias que se puedan someter a controversia en los contratos con el Estado. Dice las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa. O sea, no basta con que no se apruebe un adicional, ¿no? Sino que de pronto los contratistas antes solían someter a controversia con el decreto legislativo 1017 que no tenía este texto, sometían a controversia los enriquecimientos sin causas o los enriquecimientos indebidos. ¿Cuál es esa figura? Después, cuando el contratista ejecuta algunas partidas o ejecuta un adicional sin tener la aprobación previa de la entidad. Esa aprobación se emite con una resolución, y la resolución tiene que tener pues un presupuesto, tiene que establecer cuáles son las partidas que se van a ejecutar, y entonces si no se tiene esa resolución y el contratista ejecuta ese adicional, con la 1017, que la norma anterior de la Ley de Contrataciones del Estado sometía a controversia los enriquecimientos sin causa. Entonces no le pedía al tribunal arbitral que le apruebe ese adicional. Lo que le pedía era: reconoce mi derecho a que he ejecutado una obra adicional y que esta ejecución me ha generado a mí una pérdida, ¿no? Y un enriquecimiento para la entidad. Y además esa obra está en uso, decía, la obra se ha concluido, se ha recepcionado y al día de hoy no me han pagado. O de pronto se ha concluido, ya está en uso, todavía no hay una recepción formal, hay una recepción parcial de pronto, pero hay un empobrecimiento para el contratista. Y bueno, posteriormente con la modificatoria te dice de igual forma: no puedes someter a controversia no solo que no se te apruebe el adicional, si es que existen algunas pretensiones que digan, bueno, este expediente tiene tantas deficiencias y la entidad está demorando tanto en aprobarme un adicional, entonces voy a solicitar que al arbitraje o a la Junta de Resolución de Disputas que me aprueben mi adicional. ¿Puedo hacer eso? No, no puede pedir eso, porque lo que sí puede pedir es que se pronuncien, pero no que lo aprueben. Entonces, sí puedo someter a controversia que la Junta de Resolución de Disputas o que el Tribunal Arbitral, ¿no? De pronto decida sobre la demora en aprobarse ese adicional. Pero incluso hasta esto ha habido una interpretación distinta por parte de la sala, y ahora la vamos a revisar. Es por eso que hay que leer con mucho cuidado este artículo, ¿no? Porque de hecho también nos dice pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine por la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de aprobación parcial de estas. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier otra. ¿Cuáles son cualquier otra? Las ampliaciones de plazo. ¿Se puede someter a controversia las ampliaciones de plazo? De hecho, yo he escuchado y he leído, ¿no? A muchos autores, muchos expertos que dicen que sí, que las ampliaciones de plazo de adicionales aprobados sí serían materia arbitrable. Sin embargo, la segunda sala comercial tiene una apreciación distinta, y para ellos, ¿no? Que son el Poder Judicial, consideran de la interpretación, del exégesis de la normativa, que no tendría facultades los árbitros para poder pronunciarse sobre ampliaciones de plazo
de adicionales aprobados, que es el que está en cuestionamiento, porque se entiende que de pronto si un adicional no es aprobado, pues no tendría por qué someterse a controversia. ¿Y qué pasa con las prestaciones adicionales aprobadas parcialmente? Muchas veces los contratistas presentan un adicional de obra, un expediente adicional, y sin embargo consideran hay una serie de partidas que es observada por la supervisión o por la entidad y le dicen, mira, todas estas partidas que has incorporado dentro de tu adicional no son necesarias para este adicional, y entonces las elimina. ¿Y qué ocurre con ello? Pues definitivamente, y solamente aprueba un expediente adicional. Entonces, a ello podríamos entender que es una aprobación aprobación parcial de la prestación adicional, y a veces los contratistas pretenden someter a controversia que se apruebe a las otras partidas o que se apruebe el adicional tal cual ha presentado su expediente técnico. Sin embargo, debemos recordar que la aprobación de un adicional o una reducción del contrato, ¿no? Son facultades de la entidad, es una potestad de la entidad. Son conocidas además como cláusulas exorbitantes, ¿no? Entonces, solo la entidad tiene la posibilidad de aprobar esos adicionales. Eso no se puede someter a controversia. ¿Por qué? Porque finalmente el dueño de la obra es la entidad, y entonces la entidad es quien decide cómo se debe ejecutar a esa obra. Ahora seguramente ustedes me dirán, pero con la cantidad de problemas que tienen los expedientes técnicos, ¿no? Es necesario que se aprueben los adicionales, y normalmente, seguramente les ha pasado a muchos, que las entidades no reconocen la deficiencia en los expedientes técnicos, deniegan algunas ampliaciones de plazo, deniegan adicionales de obras. Y efectivamente, de los reportes que tenemos de la Contraloría, pues el mayor problema que tenemos en el país el mayor problema que surge en las obras radica en la deficiencia de los expedientes técnicos. Y es que ese problema no se ha solucionado, se ha abordado muy poco hasta el día de hoy, porque de ahí parte todos nuestros problemas. Las deficiencias de los expedientes técnicos, ¿no? Terminan con adicionales de obras. Las ampliaciones de plazo, justamente porque mientras pues vas modificando ese expediente técnico, vas probando adicionales, etc., se generan las ampliaciones de plazo, o porque hay una intersección y no ha sido prevista pues en ese expediente técnico. Entonces, a veces hay errores tan burdos en un expediente técnico, pero realmente no hemos abordado, no hemos solucionado este problema de la deficiencia de los expedientes técnicos, que es de donde parte el mayor de los problemas, que es incluso el problema más grande para la cantidad de obras paralizadas que tenemos el día de hoy. Muy bien, habiendo visto un poco ello, ¿por qué se prohíbe la arbitrabilidad de los adicionales? Y es que la no arbitrabilidad de una materia relacionada con la aprobación de una prestación adicional se sustenta en cuestiones de orden público. ¿Por qué? Porque se relaciona con el presupuesto que debe tener una obra. Y es que la norma nos dice, si es que esta obra supera el 50% del valor referencial. ¿Qué es el valor referencial? Digamos, el costo de una obra, pues son, no sé, digamos que sean 500 millones, ¿no? 500 millones es el valor de la obra. Y entonces, si es que se tiene que aprobar adicionales, ampliaciones de plazo y el acumulado de todo este incremento del presupuesto, a ello se le denomina el porcentaje de incidencia, supera el 50% del valor primigenio, entonces esa obra se tiene que resolver, y así lo ordena la normativa. Sin embargo, sí te da una prerrogativa respecto a hasta debajo de ese porcentaje, si es que el porcentaje de incidencia llega hasta el 15%, entonces, ¿quién tiene la posibilidad y la facultad de aprobar ese adicional?
es la entidad, el titular de la entidad o el funcionario a quien se haya delegado las facultades. Si supera el 15%, es decir, del 16% para arriba, se entendería hasta el 49%, ¿no? Entonces, quien tiene que aprobar ese adicional es la Contraloría. Y ahí radica el problema, porque si es que un tribunal arbitral se aboca a una prestación adicional, entonces tendría que tener en consideración de que si este porcentaje de incidencia supera el 15%, entonces no tendría por qué intervenir. Pero esto pasa básicamente, ahora les voy a dar los ejemplos, o sea, de hecho, abiertamente los tribunales arbitrales no se consideran competentes para aprobar un adicional de obra. Eso no ocurre. Lo que sí ocurre es que de alguna forma indirecta, que no está denominada como una indemnización también, como hemos visto en la provisión del artículo 45.4, de una forma indirecta a través de los mayores gastos generales que se consiguen por las ampliaciones de plazo, es que pretenden incrementar este porcentaje del adicional. Y entonces el cuestionamiento va ahí. Ahora les voy a dar unos ejemplos para que me puedan entender mejor. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Les he traído algunas opiniones de las juntas de resolución de disputas y de los tribunales arbitrales respecto a su competencia sobre estas controversias que se someten por adicionales de obra. Por ejemplo, acá tenemos una junta de resolución de disputas que nos dice que sí son competentes. Dice, la JRD precisa que la Ley de Contrataciones del Estado y el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado no hacen excepciones a la posibilidad de someter las ampliaciones de plazo a los medios de solución de controversia. Les explico qué ocurre acá. A ver, esta ampliación de plazo se trataba de una ampliación de plazo por un adicional aprobado. Y entonces, como ya les comentaba, son muchos árbitros, muchos autores que consideran que si el adicional ya se aprobó, entonces ellos sí tienen facultades para abocarse sobre esta ampliación de plazo. Y entonces dicen, pues, las excepciones dentro del artículo 45 no me dicen que yo no puedo ver ampliaciones de plazo y que la norma tiene que ser muy literal, ¿no? Respecto a las provisiones. Perfecto. Y el pronunciamiento de esta Junta de Resolución de Disputas dice, todos los plazos señalados en este numeral son de caducidad, ¿no? Luego de la revisión y análisis de las pretensiones y de acuerdo con los dispositivos antes señalados, la JRD considera que se trata de controversias de naturaleza arbitrable. La obra se encuentra en ejecución, por tanto, las controversias que se encuentran antes de su culminación deben ser sometidas a la Junta de Resolución de Disputas y por lo tanto se puede pronunciar pues, sobre todas las controversias que se han planteado. De hecho, este es uno de los temas menos discutidos porque se entendería que el 90% de tribunales arbitrales, de expertos en las juntas de resolución de disputas, todos coinciden en que sí, pues sí tendrían competencia para abocarse a ampliaciones de plazo que deriven de adicionales de obra, ¿no? Entonces, en este caso, ya vemos que la Junta de Resolución de Disputas pues, nos dice que sí, que efectivamente sí tienen competencia. Pero respecto a la Junta de Resolución de Disputas, haciendo un pequeño paréntesis, yo pues he tenido la oportunidad de verlas hace un par de años, desde las primeras juntas de resolución de disputas que se implementaron en el Ministerio de Transportes y posteriormente en CEDAPAL, ¿no? De mi experiencia, de todas las juntas de resolución de disputas que he visto, pues de hecho muchos de los árbitros, muchos de los adjudicadores, por falta de pronto de expertise, respecto o conocimiento respecto a su competencia sobre el artículo 45 y las materias de las cuales ellos sí son competentes, entonces sí se han estado abocando no solamente a esto. Yo he tenido experiencia también en la cual se han pronunciado sobre adicionales,
¿no? De hecho, las entidades pues han planteado todas las excepciones que han podido, pero las juntas definitivamente han rechazado todas las excepciones. Es más, ni siquiera se han pronunciado parcialmente o se han pronunciado finalmente, señalando de que es fundada o infundada la excepción, sino simplemente de que ellos son competentes. Entonces, seguramente esto posteriormente va a traer alguna consecuencia. Y antes de pasar a desarrollar lo del arbitraje, sí, rápidamente quiero señalar esto. ¿Cuál sería la consecuencia? Es gravísimo, porque he tenido la oportunidad, por ejemplo, en una controversia de Junta de Resolución de Disputas, se planteó una excepción de incompetencia porque el contratista sometió a controversia el pronunciamiento de la Junta para la modificación de determinada partida. De hecho, esta partida o este insumo de esta obra era un insumo pues importante, bastante cuantificable económicamente. Y entonces, ¿qué implicaba esto? El cambio de este insumo, de hecho, pues iba a modificar las características que tenía en una tubería, características que tiene esa tubería, ¿no? Se le pedía una tubería con determinados requisitos y el contratista decía, mira, es que tú estás direccionando entidades, ya estás direccionando y me estás queriendo hacer comprar una marca específica cuando yo podría comprar estas otras que están más baratas. ¿De acuerdo? Puedes comprar cualquiera, pero tenía que cumplir con todas las especificaciones técnicas. Y entonces, cuando se planteó la excepción, el tribunal, la Junta de Resolución de Disputas sí se consideró competente. La entidad advirtió en su momento de que un momentito, si es que se modifica y de ser posible, de pronto, si es que se aboca este colegiado de adjudicadores a esa controversia, lo que va a pasar es que después, ¿no? Después de que la obra haya concluido, porque sabemos que una vez de que concluya toda una vez que se recepcione la obra, recién puede someter a controversia las decisiones de la JRD. Entonces, si la JRD dice efectivamente, ese tubo, pues también podría ser válida para la obra porque nosotros somos ingenieros, conocemos la parte técnica y consideramos que sí se puede cambiar pues el diámetro de la tubería, las especificaciones técnicas. Y entonces consideramos que es posible de que se modifique. Ok, pero ¿qué pasaría? ¿La entidad podría hacer algo? ¿Podría no cumplir con la decisión de la JRD? No, porque el incumplimiento de esa decisión es causal de resolución de contrato. Entonces tiene que cumplir. ¿Y qué ocurre? Le van a cambiar las especificaciones técnicas o se va a modificar ese expediente técnico. ¿Y qué va a pasar con la entidad? Pues va a perder de alguna forma la garantía del proyectista, porque si en algún momento surge algún problema, de pronto cede esa tubería, alguna situación, ya sea al momento de recepcionar la obra o posterior, en la etapa de vicios ocultos, ¿quién sería responsable? El proyectista, ¿no? El proyectista va a decir, me han cambiado mis especificaciones técnicas. Entonces, ¿qué tendría que hacer la entidad? Si la norma dice, tienes que esperar que se solucionen todas las controversias para recién ir a un arbitraje. Y entonces, ¿qué pasa si los árbitros señalan de que efectivamente ese colegiado de adjudicadores, esa Junta de Resolución de Disputas, no tenía facultades, no tenía competencia para abocarse a esa controversia? Se puede modificar, ya no se puede modificar porque la obra está concluida. Lo que no se va a poder es recepcionar. Y entonces se genera un gran problema, ¿no? Esa podría ser, ese es uno de los grandes inconvenientes que se está presentando el día de hoy y que seguramente va a generar problemas más adelante, no ahorita, sino cuando las obras vayan concluyendo. En fin, bueno, respecto a estas incompetencias planteadas,
¿no? ¿Qué dice la segunda sala? Como ya les había señalado, pues muchos expertos en arbitraje consideran que sí son competentes en ampliaciones de plazo que deriven de adicionales aprobados. Pero la segunda sala tiene un criterio distinto. ¿Y qué dice? Por ejemplo, acá dice, acá se ha sometido a controversia, esta es la segunda sala, sí, se ha sometido a controversia reconocimiento de mayores gastos generales que derivan de una ampliación de plazo. Se puede someter a controversia los gastos generales que derivan de una ampliación de plazo. Desde mi punto de vista, no, porque finalmente ¿qué nos dice la normativa? Independientemente a lo que ha dicho acá la sala, la norma nos dice que las ampliaciones de plazo que se deriven de adicionales de obra, ¿no?, tienen su propio gastos generales variables en el expediente de adicional. Eso quiere decir que ya en el expediente de adicional te estoy reconociendo todos los costos y por lo tanto, cuando pides una ampliación de plazo, ya no te podría reconocer porque ya está dentro de la norma. Ahora, ¿es justo o no es justo? El porcentaje es muy chiquito, dicen muchos, efectivamente, eso podría pasar. Pero acá lo que tenemos que hacer es remitirnos a lo que dice la normativa. Y eso es lo que dice la norma, ¿no? Ya no se puede reconocer porque ya existe un reconocimiento de gastos generales. Sin embargo, hay muchos tribunales que sí se han pronunciado sobre esto, sí he tenido la experiencia en varias controversias y sí se han abocado y etc. ¿Y qué nos dice la segunda sala? Dice, reconocimiento del pago de los mayores gastos generales variables, se advierte que dicha solicitud de ampliación de plazo surgió como consecuencia de la aprobación de la adicional de obra, ¿no? Y en ese sentido se puede advertir que ha sido materia de controversia de arbitraje un aspecto vinculado a una ampliación de plazo que exclusivamente tuvo como origen la aprobación de un adicional de obra, ¿no? Y por lo tanto, para esta sala, dice, se declara fundada en parte la demanda de anulación del laudo arbitral. Y pues, finalmente se anula este laudo porque para la interpretación de la sala, pues no se puede reconocer no solamente el plazo, sino además los gastos generales. ¿Ok? Acá tenemos otra controversia que es, otro laudo anulado, mediante el cual la sala dice, la presente controversia giró en torno a la solicitud de pago de gastos generales variables no pagados del presupuesto principal y de los adicionales de obra aprobados ascendentes a la suma de 7 millones. Y entonces, como les comentaba inicialmente, hay mucho desconcierto, hay un gran descontento respecto a los gastos generales variables que se pagan respecto a las ampliaciones de plazo que derivan de los adicionales de obra, ¿no? Ya sabemos que para que se ejecute un adicional, pues el contratista requiere un plazo, y ese plazo puede ser de 30, 50, 100, 200 días, y el gasto general variable que se paga es mínimo. Entonces, eso no compensa, según la posición de los contratistas, no compensaría, ¿no?, cubrir todos los gastos de personal, de maquinaria y etc. Pero finalmente debemos recordar que el presupuesto de adicional se pacta con la supervisión también. Entonces, hay un papel importante que juega la supervisión y son los que básicamente ven de observar o aprobar alguno de estos presupuestos. No siempre la entidad es el malo. Tenemos que prestar atención. Yo he tenido muchas controversias en las cuales pues la supervisión finalmente es la que se cierra en esa posición. Y en muchos casos, pues, no se puede ir en contra de la posición de la supervisión porque son los que están en la obra, son los que han revisado el expediente, es más, son los que emiten el día de hoy un informe respecto a los adicionales de obra, el presupuesto, la cantidad de partidas y etc. Entonces, esos problemas son los que tenemos a menudo en la ejecución de las obras. Y en este caso, ¿qué pasa? Pues se declara también fundada el laudo
y se declara fundado el recurso de anulación del laudo, ¿no? Por esa razón, porque se estaba discutiendo los gastos generales de la ampliación de plazo. Ahora, respecto a acá hay otra posición de la segunda sala civil comercial, ¿no? Sobre anulación del laudo. Vemos, por ejemplo, en este caso, el contratista pedía pues 3 plazos distintos, ¿no? El plazo para ejecutar el adicional, la demora de la entidad por aprobar el adicional y finalmente por unos temas de lluvia. Había juntado todos los plazos en una sola solicitud. Y bueno, independientemente así lo presentó bien, no lo presentó bien, abocándonos expresamente solo o explícitamente solo a las excepciones, vamos a analizar solo la excepción. ¿Y qué le dice el tribunal arbitral? Le dice efectivamente, se declara fundada, le otorga las ampliaciones de plazo, ¿no? Pero le da un plazo menor. Y entonces lo que hace la sala declara la nulidad del laudo, pero además declara, no sé si ese es en en otro caso, la nulidad de oficio. O sea, la entidad no había, allá, es en el caso que viene, la entidad no había sometido, no había considerado esa pretensión en su excepción, no había sustentado su excepción de esa manera, ¿no? La entidad se había ido en anulación por falta de motivación. Pero, ¿qué le dice la sala comercial? Acá vamos a ver, esta es, ¿no? Declara fundada de oficio la anulación del laudo por la causal E. ¿Y cuál es la causal E? Por someterse a materias que no son de competencia del tribunal arbitral, cuando la causal de anulación que había planteado la entidad era la causal B. Y entonces el tribunal, la sala comercial dice un momentito, independientemente a que tú has planteado la causal B, nosotros hemos analizado y de oficio vamos a declarar la anulación porque consideramos que este tribunal no tenía competencia para abordar sobre las ampliaciones de plazo. ¿Y por qué? Les comento, en este caso, era básicamente porque el tribunal arbitral le reconoce solamente, ni siquiera le reconoce todos los plazos, ¿no? Entonces, le reconoce una tercera parte del plazo que estaba pidiendo por la espera o por la demora en aprobación del adicional. Y entonces la sala comercial le dice, te has creado una figura jurídica distinta, porque independientemente de que no existe esa causal en la normativa, porque no hay ampliación de plazo por demora en aprobación de adicional, ¿no? Las solicitudes y ampliaciones de plazo no has analizado que todos se ha presentado de manera conjunta. Recordemos que la Ley de Contrataciones del Estado nos dice que las solicitudes de ampliación de plazos se presentan de manera independiente, por causal y por plazo. Es decir, si tengo 2 causales, ya sea una por lluvias y otra por una causa no imputable a la entidad, digamos por interferencia, intersecciones en la vía, entonces, ¿qué hago? ¿Presento una sola ampliación? Si son por el mismo periodo, no. Debo presentar una solicitud de ampliación de plazo por cada causal. Si son distintas causales, entonces serán distintas ampliaciones de plazo. ¿Y qué va a pasar? ¿Me van a sumar todo ese plazo? No, ya en su momento se verá el traslape y eso se tiene que indicar en la solicitud o en su defecto la contraparte, que la entidad tiene que observar que hay un traslape o en su defecto el tribunal arbitral. De hecho, sí me ha tocado en algunas oportunidades ver cómo han salido, pues, no sé, 1.500, 2.000 días de ampliación de plazo en una obra que básicamente el contratista estuvo 600 días, ¿no? Y había presentado tantas ampliaciones de plazo, todas por el mismo periodo, y los tribunales arbitrales, ninguno se pronunció por el traslape. Y entonces, es un tema, pues, escandaloso, ¿no? Porque el contratista venía reclamando los gastos generales de los 1.500, 2.000 días que le habían reconocido en todos sus
en todos sus arbitrajes. Finalmente esto se solucionó ya en la liquidación porque se generó una controversia por la liquidación. Y bueno, retomando el caso, la sala comercial en este caso declara nulo de oficio. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Acá también este es un plazo para la ejecución del adicional. Dice, no, el extremo relacionado con el plazo concedido para la ejecución propiamente dicho el presupuesto adicional 2 que fue concedido a la entidad ascendiente a 29 días. Y entonces estamos hablando de ampliación de plazo para ejecución de adicional. Creo que este es el mismo. Bien. Entonces, tengamos cuidado cuando sometemos una controversia porque lo que menos se quiere es que se anule este laudo. Sin embargo, también hay una posición de la primera sala comercial, y estaba acá, pero parece que se ha movido en mi presentación. La primera sala comercial también ha declarado la nulidad de varios laudos cuando ha considerado que estos porcentajes superaban el 15% de porcentaje de incidencia. Es decir, se somete a controversia las ampliaciones de plazo por aprobación de adicional. El contratista dice, mira, los 30 días que me has dado para ejecutar este adicional no son suficientes, necesito 60. Y como necesito 60, te pido la diferencia, dame los 30 días de ampliación de plazo y además el presupuesto de los gastos generales. Y entonces el tribunal arbitral se consideró competente, a pesar de la excepción, y emitió el laudo favorable al contratista. La primera sala comercial declaró la nulidad de ese laudo porque se estaría pues cuestionando ya el 15% de porcentaje de incidencia del cual les comenté hace un momento, que es el que se tiene que cuidar ese presupuesto, ¿no? El 15% de porcentaje de incidencia que se iba a exceder. Y recordemos pues que quien tiene la facultad de aprobar los adicionales que excedan el 15% de porcentaje de incidencia es la Contraloría, ya no la entidad. Y de pronto alguien me dirá, sí, pues, pero esta es una ampliación de plazo, no es un adicional. De acuerdo, pero es una ampliación de plazo que deriva de un adicional. Y por lo tanto, ese presupuesto está directamente vinculado con el adicional. Es un presupuesto del adicional, porque la norma ya dice que los gastos generales variables de las ampliaciones de plazo de los adicionales se encuentran dentro del presupuesto del adicional. Eso dice la normativa. Y por lo tanto, si incide en este porcentaje de incidencia, en este porcentaje del adicional de obra, y la facultad ni siquiera la tendría la entidad, sino la Contraloría. Y lo que estaría haciendo el tribunal arbitral es abocarse a una función, a una facultad expresa de la Contraloría porque la norma lo ha señalado así. Entonces, ¿qué cosa no es arbitrable? La decisión de la entidad de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales. La decisión de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales. Por un lado la entidad y por el otro lado la Contraloría General de la República. Las controversias referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales de obra que requieran aprobación previa de la Contraloría General de la República. Bien. Y esta es la causal que les señalaba hace un momento cuando se plantea una excepción de incompetencia que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que de acuerdo a ley son manifiestamente no susceptibles de arbitraje, ¿no? La excepción de causalidad es bastante más sencilla, de hecho la más compleja era esa, por eso quise abordarla al inicio para que después no me falte tiempo. ¿Qué dice la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiere a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción, conformidad de prestación, valorización, emitidos, todas estas materias que se someten a controversia, incluso la liquidación, son 30 días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento, ¿no? Porque si nos remitimos al artículo de cada una de estas materias, van a señalar también específicamente que son 30 días de plazo de caducidad. Y entonces ya tenemos que la caducidad la establece la ley. La ley de contrataciones del Estado nos dice en el artículo 45.5, 30 días. Y además, el reglamento establece específicamente en cada una de ellas que también son 30 días. Les he hecho un pequeño ejemplo de la caducidad
Por ejemplo, si tenemos una resolución que deniega una ampliación de plazo y ha sido notificada el 7 de noviembre del 2017, se calculan 30 días hábiles. Estos 30 días, cumplidos esos 30 días, debería presentarse la solicitud de arbitraje, digamos que sea el 20 de diciembre. Y, digamos, ¿cuándo hay caducidad? Si es que la solicitud de arbitraje se hubiera presentado, digamos, el 7 de octubre del 2019, ¿no? Entonces ya sabemos que la caducidad es exactamente contando el número, el día 30. El último día, no un día después, ¿no? Porque se computa el último día, ese día caduca nuestro derecho a presentar la solicitud de arbitraje. Y en el caso de resolución de contrato de dos partes, yo por ahí he visto alguna entidad con una interpretación bastante particular que decía la resolución de contrato de la otra parte, digamos, me notificaron el 7 de noviembre. Y entonces, ¿qué deberías hacer? Computar 30 días hábiles y la solicitud de arbitraje deberías presentarla el 20 de diciembre del 2017. Pero en el caso de esta entidad, el cómputo fue un poco extraño porque la otra parte les resuelve el 7 de noviembre. Ellos le resuelven 5 o 10 días después, la entidad, ¿no? Digamos que sea el 10 de noviembre. Y entonces, ¿cómo se computa el plazo de caducidad? No voy a computar el plazo de caducidad de mi resolución de contrato, porque yo tengo que someter a controversia la resolución de contrato de la otra parte. Y entonces computo el plazo de notificación de la otra parte hacia mí sobre la resolución de contrato y no viceversa. O como les decía, por ahí he visto pues una situación un poco extraña, incluso un informe legal del área jurídica que se pronuncia que acá no hay caducidad, pues hay que cuidar mucho eso, porque si ese error se comete en entidad, seguramente también en los privados, ¿no? Y hay que cuidar los plazos para someter a controversia. Bueno, la excepción de litispendencia es bastante más sencilla también. Los requisitos básicamente es cuando se inicia un proceso idéntico a otro que ya se encuentra en curso. Digamos sobre el ejemplo anterior. Si ya me resuelve el contrato, yo le resuelvo el contrato, cada uno se va a su arbitraje en un momentito. De pronto sí, pero ¿qué ocurre? Cuando se plantea una excepción de litispendencia, cuando son las mismas partes procesales, es decir, los mismos sujetos, el mismo objeto de la presentación, si pido que se declare la nulidad, la resolución de contrato de la contraparte, y que se declare válida la mía, y además que sea la misma causa, ¿no? Entonces hay misma pretensión, misma causa que es la resolución, y los mismos sujetos procesales, y ahí es cuando se presenta una excepción de litispendencia. Y pues finalmente la excepción de falta de legitimidad para obrar, que la más común es pues, digamos, si tenemos un subcontratista cuyo contratista no le ha pagado y entonces pretende demandar a la entidad para cobrar las valorizaciones que están pendientes de pagar, eso no es posible, porque ahí hay una falta de legitimidad para obrar por parte de ese subcontratista, ¿no? Así que creo que, no sé cómo vamos con el tiempo, creo que estamos un poco apretados y dejar tiempo para las preguntas, si es posible. Muchas gracias, espero que me hayan podido entender la exposición. Hola, Ariana. Y doctora, muchas gracias. Sí. Muchas gracias por la ponencia. Ahora le voy a trasladar algunas de las preguntas que han realizado nuestros participantes. De acuerdo. La primera pregunta es la siguiente. En el caso de que la pretensión esté referida a que se confirme que la prestación adicional ha quedado consentida, ya sea por la inacción de la entidad o en virtud de una directiva, ¿también estaría dentro de la prohibición del artículo 45.4 del RLCE? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Por qué? A ver, de hecho, en la ley de contrataciones del Estado te dice expresamente
cuándo es que ha quedado consentido algo, ¿no? Pero esto no es la aplicación del silencio administrativo positivo que se maneja en la LPAG, la Ley de Contrataciones del Estado, sino que así lo establece expresamente el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Y te dice, si es que el contratista, digamos, presenta una ampliación de plazo, la entidad no se pronuncia y no hay informe de la supervisión, este queda consentido. Si hay informe de la supervisión, entonces es el de la supervisión, ¿no? ¿Y qué pasa en un adicional? Un adicional puede quedar consentido por falta de pronunciamiento de la norma. No, acá no podemos invocar un silencio administrativo negativo. No se puede dar en este caso, a diferencia de las ampliaciones de plazo, porque para la ampliación de plazo, el reglamento sí establece expresamente ese procedimiento. Si la entidad no se pronuncia, queda consentido. En el caso de adicional, no, porque la adicional sí requiere que la entidad se pronuncie y además requiere que haya un presupuesto. ¿Qué pasa si pido de que se declare consentido? Y entonces, ¿dónde está el presupuesto? ¿Cómo es que vas a ejecutar? Ya sabemos que si es que incluso aprobándose, ¿qué pasa si la entidad emite una resolución que aprueba un adicional y de pronto se olvida considerar el presupuesto adentro? Dentro de la resolución. Esa resolución es nula. Es nula porque no tiene el presupuesto, porque no cumple con los requisitos que establece el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, de igual forma, hay una incompetencia por parte del tribunal ahí para abocarse a esa materia. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta que realizan es la siguiente. Para el tema de excepciones, ¿se aplica la Ley de Contrataciones del Estado o el Código Procesal Civil? Eso dependiendo, ¿no? Porque la Ley de Contrataciones del Estado nos habla solamente de la caducidad, como lo hemos visto acá en el reglamento, y de la incompetencia. Entonces, nos habla de la incompetencia, nos habla de la caducidad, pero no nos habla del resto de las excepciones. Entonces, sí es posible que se aplique el Código Procesal Civil, pero no para la caducidad, no para la incompetencia, de pronto sí para la litispendencia, ¿no? Gracias, doctora. La siguiente pregunta es, si se plantea excepción de incompetencia de todo un tribunal arbitral, ¿quién debe resolver esa excepción? A ver, voy a explicarme mejor. La excepción de incompetencia no es ante el tribunal. O sea, no es para que el tribunal no tenga, no tenga posibilidad de actuar como árbitros, ¿no? Sino para que no pueda abocarse expresamente a esa materia. Es decir, de pronto la pregunta quiso ser si se plantea una recusación. La recusación es distinta, ¿no? La recusación es para que ese árbitro o esos tres árbitros, que es todo ese tribunal arbitral, no participen en este tribunal arbitral. Distinta es la incompetencia porque la incompetencia no se plantea sobre un árbitro, sino sobre la pretensión presentada en la demanda arbitral. Entonces, y si la pregunta de pronto quería ser si ese tribunal arbitral no puede abocarse a mi pretensión, ¿dónde lo llevo? Al Poder Judicial, que es lo que nos dice el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. Gracias, doctora. La siguiente consulta es, ¿en base a qué causal de anulación procede el juez? Como hemos visto en la exposición, es el literal E del artículo 63 de la Ley de Arbitraje, ¿no? Que habla sobre la competencia de los árbitros. Y para finalizar, doctora, la pregunta es, ¿puede poner un ejemplo de cuestión previa en la Ley de Contrataciones con el Estado? Sí, por supuesto, que es con la que habíamos iniciado, ¿no? Cuando el convenio arbitral establece que primero tengo que hacer una conciliación y después, recién, puedo presentar mi solicitud de arbitraje, entonces la contraparte puede plantear una excepción a efectos de que primero el demandante se vaya a un acuerdo conciliatorio, presente su solicitud conciliatoria. Esto siempre y cuando
el convenio arbitral haya establecido de que existe la obligatoriedad de acudir a una conciliación, porque muchas veces dice que es facultativo. Si es facultativo, pues entonces yo no puedo plantearlo como cuestión previa. Pero si es mandatorio, entonces definitivamente tiene que irse primero a la conciliación y después presentar la solicitud de arbitraje. Esa es una cuestión previa. Que lo que se busca es suspender ese periodo, ¿no? Ok. Muchas Espero que gracias, me hayan podido doctora. entender. Sí, doctora, muchas gracias. Desde el Círculo de Arbitraje con el Estado CAE extendemos nuestro agradecimiento por su tiempo y por su participación. También muchas gracias a las personas que se han conectado a través del Zoom y otras plataformas de nuestras redes sociales. Con esto culminamos el día de hoy. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo nuevamente el martes 20 de junio para continuar con las clases del curso de arbitraje en contratación pública. Buenas noches, doctora, y buenas noches a todos, y muchas gracias por la asistencia del día de hoy. Listo. Muchas gracias también a todos. Muchas gracias a CAE por la invitación, a Jorge Abel. No, muchas gracias nuevamente. Gracias, Adiós. doctora. Hasta luego.